Motril acabó siendo evacuada. Poco antes de que buena parte de la población abandonara la ciudad, se produjo la explosión en la casa de Jiménez Caballero, un representante de la oligarquía local. Se encontraba, ese edificio, una especie de palacete, se encontraba aquí, donde ahora se encuentra este edificio moderno. Es decir, junto a este árbol. Esta foto ya corresponde a Motril en la posguerra y esa casa fue destruida. Y tenemos que hacer mención a Norman Bethune, es decir, el médico canadiense que prepara una ambulancia que sale desde Almería y que procura atender a los heridos, a los refugiados que se encuentran en una peor situación. Su comportamiento heroico va a ser reconocido muchas veces hasta el punto de que el mismo Mao, él murió en China y Mao Zedong en el libro rojo le hace un reconocimiento a su persona. Almuñécar cae el martes 9 de febrero y sobre la 1 de la madrugada del miércoles 10 cae Salobreña. Mientras tanto, en Motril, la brigada o batallón Motril se está organizando con unos 700 hombres para intentar hacer frente a las tropas que avanzan en el mismo río Guadalfeo. Aquí tienen la portada de la publicación de Norman Bethune sobre lo que ocurrió aquí, ¿no? Y finalmente, Motril será también ocupada y las tropas golpistas siguieron avanzando por esta zona hasta que finalmente se detuvieron entre Calahonda y Castelldefels. Ahí acudió la 13ª Brigada Internacional y estas son las fortificaciones que se hicieron en el Pico del Águila. De manera que ahí se va a detener el frente, que va a permanecer casi estable, aunque haya algunos incidentes, hasta el final de la guerra, hasta los últimos días de marzo, 1 de abril de 1939. También tenemos que señalar que no solamente la desbandada se produjo a lo largo de la costa. Hubo personas que intentaron atravesar la provincia de Granada prácticamente en diagonal buscando la zona republicana. Unos militares malagueños llegaron al pueblo de Melejís y allí los atendieron, les dieron incluso de comer, pero avisaron a las tropas franquistas del comandante Valdés, que acudió desde Granada y los fusiló a todos. Recientemente se ha llevado a cabo una excavación arqueológica y se han rescatado los restos de estas personas. Y la represión será la continuidad o la continuación de la represión lo que tendremos seguidamente en toda esta zona. Aquí tienen ustedes a Enriqueta Arellano, dirigente de las Juventudes Socialistas de Almuñécar, que va a ser muerta en los primeros momentos sin pasar por juicio previo. La violencia, como dije antes, va a ser muchísimo mayor. Una violencia planificada, organizada, con el objeto de sembrar el terror. Este chiste, por llamarlo de alguna forma, lo encontré en la prensa de Málaga pocos días después de la ocupación de la ciudad. Se titula Dificultad peliaguda y va una mujer con la cabeza rapada y le han puesto, le han dejado un poquito de pelo, que eso también lo hacían, le rapaban a las mujeres, y dice allí: por contenta que esa esté, ya no puede hacer lo de antes. Dice el otro vecino: ¿qué hacía? Soltarse el pelo. Se está refiriendo a algo que luego negaron ellos, pero que fue una realidad y que aquí mismo tenemos una prueba. Rapar a las mujeres. Otras veces le daban a estas mismas mujeres aceite de ricino y la obligaban a circular por la ciudad o por el pueblo haciéndose sus necesidades y sirviendo de escarnio a todos. Va a tener un protagonismo muy intenso en Málaga Carlos Arias Navarro. Muchas veces se ha dicho, pero afortunadamente hemos encontrado documentos donde se ve su implicación en la represión. Esto forma parte de un juicio militar que realizan contra unos republicanos de Málaga y está firmado por Carlos Arias.
estas personas van a ser interrogadas y en muy pocos días, sufrirán un juicio multitudinario sin ninguna garantía, donde habrá numerosas ejecuciones. Es cierto, por tanto, está documentado que Arias Navarro participa en la represión, como va a participar también el alcalde de Almuñécar, que se llama Narciso Naveros, y que va a realizar lo que ellos llamaban operaciones de limpieza en la sierra, un falangista. A un hombre le encontraron en Vélez, Málaga, se llamaba Vicente Navarro, este carnet del Partido Comunista, y fue suficiente para ejecutarlo. En el cartel de este año, de los actos con motivo de la desbandada, a mí me llama la atención algo muy curioso, y es que no solamente aparecen los aviones y los barcos disparando, sino que también aparecen cruces. Y yo quiero hacer cruces que están cayendo sobre el pueblo, alusión a la actuación de la Iglesia. La actuación de la Iglesia va a ser mayoritariamente de compromiso con el régimen. Aquí tenemos un acto en el centro de Málaga, protagonizado por el obispo Balbino Santos, que en 1953 será arzobispo de Granada. Extremadamente fascista. Aquí lo vemos con el brazo en alto. Y va a ser una época milagrera, una época donde se renuncia, oficialmente podemos decirlo así, a la razón. Esta chica, que era de Bailén, aparece en la primera página del periódico Ideal porque había tenido un milagro, y es que en su cuerpo estaba apareciendo la firma de Franco. Es decir, fíjense ustedes al nivel que se estaba llegando de asalto a la razón en este tiempo. Las monjas van a encargarse de las prisiones de mujeres, y ahí va a comenzar la historia de los niños robados. Esto que todavía permanece abierto y que se ha prolongado después de la muerte de Franco, ya lo iniciaron las monjas que se encargaban de las prisiones en la época franquista. Perdón. Y aquí tienen un escrito de este obispo, arzobispo posteriormente, Balbino Santos, en el que ataca al cine. Considera que el cine es inmoral. El cine en general, no el cine de un tipo determinado, sino en general es inmoral y desmoralizador. Es decir, es una época también de una fortísima represión, no solo política, no solo económica, también en el terreno afectivo, en el terreno sexual. Él dice que, claro, como en el cine hay oscuridad, pues entonces el pecado es muy fácil que se dé allí, ¿no? Y la película Hilda, por ejemplo, que bien sabido es que provocó disturbios cuando se proyectó en Madrid, pues también originó problemas en la misma Granada. El periódico Ideal y la curia granadina organizó una campaña de boicot contra el cine Príncipe porque había proyectado esta película. Esta noticia corresponde al año 1949. Y esa represión, como señalábamos anteriormente, va a ser especialmente intensa contra las mujeres. Aquí tenemos al cónsul italiano en Málaga, al cónsul del gobierno fascista de Mussolini, Tranquillo Bianchi. Este hombre va a ser célebre en Málaga porque tenía un inmenso poder. Cónsul de Mussolini en Málaga, Mussolini ha ayudado a Franco, está ayudando a Franco. Y él pues va a recibir a muchas mujeres que interceden por sus familiares que están presos. Madres, hermanas, hijas, novias de republicanos. Y él a veces intercede, pero antes, y son muchos testimonios los que coinciden en ese sentido, les decía que tenían que pasar por su cama. Aquí tenemos la fachada de la cárcel de Granada. Estoy poniendo solamente algunos ejemplos de esa represión. Esto es lo que queda de ese edificio, una cárcel que había sido construida para muchas menos personas de las que la van a ocupar en ese tiempo. El hacinamiento, el hambre en las cárceles va a ser muy frecuente, y de aquí se hacían sacas en dirección al cementerio para fusilar a estas personas. Campos de concentración van a proliferar por toda esta zona. Aquí tenemos la fábrica de azúcar San Torcuato en Guadix, que fue utilizada como campo de concentración. O la Casa Grande, campo de concentración en Padul. Aquí hubo numerosas personas, tanto de Málaga como de Granada, detenidas. Y también se trajeron a soldados vascos, gudaris, que fueron internados
y que fueron obligados a construir un camino en las proximidades de Padul, utilizados por tanto como mano de obra esclava. Fue utilizada también como campo de concentración la antigua Plaza de Toros de Granada, que se encontraba en la Plaza del Triunfo. Al fondo podemos ver el cimborrio, ¿no?, del Hospital Real. Y uno de los más importantes de Granada será el campo de la Espartera en Benalúa de Guadix, que de allí, por cierto, se fugó el que sería uno de los primeros guerrilleros de esta provincia desde 1939, Juan Francisco Medina, conocido como Yatero. Mientras que en Motril será utilizado como campo de concentración la fábrica de azúcar de San José, que se encontraba en el puerto y de la que me consta que en 1939 albergaba a 3.000 personas. Esto es lo que queda actualmente de la fábrica de azúcar de San José, que está siendo utilizado como almacén, junto al puerto de Motril. Es posible que a la entrada de la ciudad, según testimonios orales, se encuentre una fosa común detrás de estos contenedores en las aceras, en la zona llamada La Cuchilla, entrando en Motril, y aquí estaba en la plaza del mercado la cárcel de Motril, donde también hubo muchas personas que pasaron hambre, que murieron hambre. El director de la prisión se quedaba con la mayor parte de los alimentos para alimentar, para dar de comer a una piara de cerdos que tenía. Y pasaban delante de un barril donde estaba la comida y solamente permitía a los presos que cogieran la parte de arriba, el caldo, que no ahondaran porque la sustancia estaba más abajo y eso se lo dejaba para sus cerdos. La represión será también una represión económica. Tenemos aquí el cortijo o chicha en Ventas de Huelma, propiedad de un cacique que había saboteado, que había boicoteado a la República en los años anteriores a la Guerra Civil, José Quesada, y que ahora vuelven por tanto los caciques, algo contra lo que intentó luchar la República y el movimiento obrero. Tenemos testimonios de que eran muy frecuentes en este tiempo los abusos sexuales sobre las mujeres, a cambio de trabajo, a cambio de que continuaran en el trabajo, o a cambio, como hemos dicho antes también, de interceder por sus familiares que corrían peligro de muerte. Va a ser una época en la que las clases populares van a vivir hacinadas y sin esperanza. El barrio del Castillo de Almuñécar será una de las zonas de hacinamiento, de infravivienda, como ocurría en Málaga con el barrio de la Malagueta. Aquí tenemos un ejemplo de esto que estamos diciendo, un corralón de vecinos de Málaga capital, una época de miseria, de hambre, de enfermedades relacionadas con la miseria y con el hambre que van a sufrir las clases populares. Se ha hecho un estudio en Málaga por parte de una compañera historiadora sobre la incidencia del tifus exantemático en la ciudad a principios de los años 40 y resulta que hubo numerosas víctimas, que hubo muchas muertes. No murió nadie, no hubo ni una sola víctima en los barrios del Limonar, del Paseo de Reding y de La Caleta, en los barrios señoriales de Málaga. Es decir, ahí se ve también cómo la posguerra y la dictadura era efecto de la lucha de clases y las clases dominantes estaban saliendo, pues para ellos van a ser los años dorados. Va a ser una época de racionamiento, de extraperlo, de altos precios que nuevamente incidirán sobre los trabajadores. Y en cambio, fíjese este dato que el mismo franquismo lo acabó reconociendo. En la posguerra, los principales bancos de España ganaron un 700% anual, que eran, ahí aparece la sede central del Banco de Vizcaya, del Banco Central, y junto a ellos también el Banco Español de Crédito. No sé si tendré tiempo para hablar de la exhumación de Almuñécar de este verano, ya que estamos en Almuñécar. ¿Sí? Entonces lo voy a contar ya que estamos aquí, ¿verdad? Porque tampoco me quiero extender mucho, pero creo que merece la pena, ¿no? Tenemos con nosotros a Rafael Gil, también tenemos a Ernesto Rosales, miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, que han puesto en marcha esa exhumación. Bien, en Almuñécar, en los años 40, como en tantos otros lugares, actuaba la resistencia, actuaba la guerrilla. La guerrilla aquí era
especialmente potentes. Y había al mismo tiempo una organización de resistencia política, de apoyo a la guerrilla en la ciudad, en la que estaban comprometidos numerosos vecinos. Esa organización la dirigía José María Pérez Martín, conocido como el Sombrerero, porque tenía una tienda de sombreros y algunos pequeños negocios. Un antiguo militar republicano, al que yo tuve la suerte de conocer y de entrevistar. Bien, este hombre, a mediados de los 40, pone en marcha esta organización con varios vecinos. Pero va a ocurrir que se va a llevar a cabo una represión muy intensa. Yo tengo la noticia de que el jefe de la Guardia Civil de Andalucía, el general La Sierra, era jefe de zona Andalucía más Badajoz, se encontraba alojado en Granada, en el Hotel Victoria, en Puerta Real, y allí solía convocar a los oficiales subordinados a él y le daba órdenes en ese sentido. A mí me contaba el general Prieto, que entonces era teniente de la Guardia Civil, que él fue convocado por el general La Sierra en el Hotel Victoria, y que le dijo que viniera a Almuñécar y que de la lista de desafectos al régimen seleccionara a unos cuantos y los fusilara. Bien, Prieto me añadía, en cada localidad teníamos en el cuartel de la Guardia Civil una lista de afectos al régimen franquista, de neutrales, gente que no era ni de izquierda ni de derecha, y desafectos. Es decir, antiguos republicanos, gente que había salido de la cárcel, gente que había tenido una trayectoria de izquierda. Por cierto, esa lista la hemos podido comprobar que efectivamente existe aquí en Almuñécar, y algún amigo pues, nos la ha proporcionado del mismo cuartel de la Guardia Civil. Nicolás, que se encuentra aquí con nosotros, ¿no? Bueno, existía esa lista y la hemos podido ver, al menos en buena parte. Pues bien, le dijo eso, ¿no? Prieto me contaba que no quería llevar a cabo ese crimen y lo que hizo fue inventar algo para zafarse. De manera que poco después, unos días más tarde, se presenta él en el Hotel Victoria y le dice al general que ha recibido la confidencia de que un grupo de guerrilleros va a desembarcar por la zona de Albuñol, cosa que no era verdad. La Sierra le ordena que acuda a Albuñol para capturarlo, para eliminarlo, y Prieto le dice, bueno, ¿qué hago con lo de Almuñécar? No te preocupes, que ya lo hará otro. Y Prieto me decía a mí que efectivamente otro oficial de la Guardia Civil fue el encargado de llevar a cabo la represión. Sabemos que aquí detienen a numerosas personas que las conducen al antiguo cuartel de la Guardia Civil que se encontraba en calle Orobia. Aquí tienen dos imágenes de ese cuartel. Y estas personas fueron trasladadas posteriormente, según una versión, en primer lugar a la Torre de Velilla y según otra directamente a La Galera. Aquí tenemos nosotros La Galera, un caserón que ya no existe, en donde ahora se encuentra el Parque del Mediterráneo. Esas personas van a ser torturadas allí, tenemos noticias de que desgraciadamente eso ocurrió, y fueron llevadas posteriormente a las proximidades de Pinos del Valle, y en el Cortijo de la Rubia fueron fusilados. En total fueron 7 personas, yo tengo la foto de 6 de ellas: Andrés Sarnedo, Olivares, Bonillo, Blas Pintor, que era del Cerval, José María Márquez y Francisco Díaz, conocido como Boyoco, junto con otra persona que se llamaba Arellano. Estas personas fueron trasladadas al cementerio de Pinos del Valle, y allí hemos localizado, el arqueólogo Paco Carrión, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha localizado la fosa y ha podido rescatar los 7 cadáveres que se encuentran ahí, efectivamente, y ahora están en proceso de identificación. Bien, esto es por tanto lo que ocurre en esta zona. En ese momento tiene lugar en octubre de 1947, las familias se han movido, han demandado ayuda, y finalmente pues se ha localizado esta fosa, junto con otra de vecinos de Pinos del Valle, y también de Motril, que fueron fusiladas ese mismo año en Gualchos, y eran en total 11 personas, 9 hombres y 2 mujeres, una de las cuales estaba embarazada, en el caso de Motril Gualchos. Estas personas, aquí no terminó la represión. ¿Por qué?
Un mes más tarde hay nuevas detenciones en Almuñécar y sabemos que fueron ejecutados en la Cuesta del Marchante Manuel Rodríguez Martín, conocido como Pinchín, y Antonio Ruiz López, conocido como El Santo. Junto a ellos iban otros dos hombres. Seguramente se trataba, por los testimonios que tenemos, pero no lo he podido confirmar aún, de José Antonio Sáez y Andrés Melián, que procedían de Motril, y los enterraron en el cementerio, en una fosa común, en el cementerio de la Herradura. Esta va a ser la política del franquismo, porque con la desbandada, el franquismo había puesto de manifiesto cómo iba a ser la represión que iba a llevar a cabo, con el máximo de crueldad, aplicando lo que nosotros conocemos como terrorismo de Estado. A esos ejecutores, a esas personas que cometen estos crímenes, no se le han pedido cuenta. Pero estas personas están en nuestro recuerdo. Aquí tienen ustedes la placa que se inaugura el año pasado durante los actos con motivo de la desbandada y a la que acude, afortunadamente, Miguel Salado Cecilia, un combatiente de aquella época, un guerrillero que hoy se encuentra entre nosotros. Estas personas desaparecieron, pero se encuentran en nuestro recuerdo. No permitamos que su historia se pierda. Y sobre todo, la resistencia, la lucha de la resistencia, los que lucharon por nosotros, que no caigan en el olvido. Muchas gracias.